La cita comienza así, primeras páginas, dice: los progresistas, renovando los errores del pelagianismo, están también llevados a negar o a oscurecer la noción de pecado y de infierno, fundándose en tesis del psicoanálisis y de la psicología profunda. Se ven movidos a negar la malicia y la responsabilidad del pecado, sobre todo de los pecados sexuales. En la vida espiritual hay en los progresistas un empeño en suprimir el esfuerzo de los actos y de las prácticas individuales en beneficio de una piedad exclusivamente comunitaria. En estos errores suele incurrir los progresistas de un liturgismo comunitario exagerado. Bueno, como pueden ver, hay algunas implicancias actuales que se pueden decir que, digamos, este libro creo que se escribió en el 67, posiblemente, creo que en el 67, si es así, postconcilio. Y en primer lugar tenés que el progresismo renueva viejos errores, los errores de la corriente del siglo cuarto, quinto, del pelagianismo. ¿Qué decía esta corriente? Que el ser humano, por sus propias fuerzas, puede conseguir la salvación, o sea, sin necesidad de la gracia divina. Renovarse en este error es que confían demasiado en la bondad humana, en las estructuras sociales, en la educación, en las instituciones, tratando de decir que no necesitamos necesidad de conversión interior y de gracia divina. Entonces, hay una especie ahí de un optimismo antropológico excesivo. Esta creencia de el hombre es bueno, naturalmente bueno, y el mal provendría de, el entorno, de causas psicológicas, y no de una herida moral o espiritual, que sería el pecado original. Niegan u oscurecen la noción de pecado y de infierno. Con esto, ¿qué hacen? ¿Qué operación se realiza? Se desdramatiza el mal moral. Habla de psicología profunda, del psicoanálisis. Entonces, dentro de ciertos ambientes teológicos progresistas influenciados por Freud, Jung, psicología profunda, el pecado pasa a ser más una enfermedad que una ofensa voluntaria contra Dios. O sea, ya es más una enfermedad, una falta de madurez, un desajuste y no una elección por el mal. Entonces, dentro de esta visión, lo que están haciendo los progresistas es diluir la noción de responsabilidad moral, y como se diluye, vos no sos culpable del pecado porque tiene que ver con causas psicológicas, se está también diluyendo las consecuencias eternas que tiene el pecado. En este caso, mencionando la negación del infierno. Eh, Uno después puede estar más de acuerdo o no, no. Yo simplemente estoy tratando de leer la posición, la explicación que da Menviel sobre el progresismo y cómo también afecta ciertas corrientes teológicas de la Iglesia. Fundándose en tesis del psicoanálisis y de la psicología profunda, se ven movidos a negar la malicia, la responsabilidad del pecado, sobre todo los pecados sexuales. Entonces, se psicologiza el pecado. Se interpreta como un síntoma de trauma o de represión y no como un acto moral libre. Pone especial hincapié en los pecados sexuales, que dice que son reinterpretados bajo un prisma de liberación o de autenticidad. ¿Sí? Ya no, no es tanto el pecado sexual, sino que hay que liberarse y ser más auténtico con tu sexualidad, etc. Algo que contraviene el pensamiento moral clásico, porque lo considera peligroso.
por razones que ya se imaginarán, pero quería hacerlo corto. El video se me hace un poquito más largo. Dice entonces, hay en los progresistas un empeño en suprimir el esfuerzo de los actos y de las prácticas individuales en beneficio de una piedad exclusivamente comunitaria, una crítica a la crítica litúrgica y espiritual. Después del Concilio Vaticano II, se promueve una participación más activa del pueblo en la liturgia, que participe, es lo que se pide. Algunos movimientos llevaron eso a un excesivo comunitarismo y descuidan la vida interior, la oración personal y la penitencia. Entonces, ¿qué dice Mendiel? Estás colectivizando la fe, sustituís el esfuerzo ascético personal por experiencias de grupo, de celebraciones, de encuentros, etcétera, ¿no? Entonces, concluye, hay un liturgismo comunitario exagerado, ¿no? Entonces, el culto comunitario se vuelve el centro, se pierde la dimensión de adoración, de sacrificio, y lo vuelve más horizontal. ¿Dónde lo podemos meter? Al pensamiento, claramente, pensamiento tradicional, opuesto al Concilio Vaticano II, antimoderno, claramente, como toda la doctrina social de la Iglesia, y por lo menos la corriente tradicional, ¿no? Y, mejor dicho, las encíclicas papales, la posición oficial del Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto ya te está denunciando un optimismo antropológico por un lado, psicologización del pecado por otro, pérdida del sentido de la gracia y del esfuerzo ascético, y al volver comunitario la vida espiritual se vuelve superficial. Una advertencia contra el riesgo de reducir la fe a una terapia social o emocional sin lucha moral ni dimensión sobrenatural. Bueno, sacerdote argentino Julio Mendiel, libro Un progresismo vergonzante. Si quieren el link del libro, bueno, se lo dejo. Y bueno, si viste el video ya hasta acá y querés comentarme algo, te lo agradezco. Bueno, saludos.